A veces nos desviamos del camino, no porque nos hayamos perdido, sino porque necesitamos ver el mundo de otra perspectiva. Lina Zanabria creció entre escenarios, luces y aplausos, pero un día decidió bajarse del escenario para explorar otra pasión, la arquitectura. Unos años después entendió que su verdadero plano estaba en la música. Esta es la historia de una mujer que se atrevió a volver a su esencia, a confirmar su voz y a elegir el arte por encima del miedo. Bienvenida. ¿Cómo están? Muchas gracias, estoy muy feliz de estar acá. Me encanta, bienvenida a Pasos Diarios, este podcast, este espacio tan lindo que tenemos con mi mamá. Siempre tenemos diversos invitados y creo que tú estabas en una de las listas desde el comienzo. Una de las prioridades, Male tiene su lista, yo tengo mi lista, ¿no? Por supuesto, todos los míos son de más de 60 y los de Male son como contemporáneos. Y ella decía, mami, tenemos que invitar a Linis. Yo, pero ella era chiquitica del colegio, o sea, sí, ya es tan famosa y todo. Sí, mami, pues sí. Entonces, bienvenida, estamos felices de tenerte. Gracias, la verdad, estoy muy contenta de estar acá. Como les decía, soy fan, me encanta lo que están haciendo y nada, muy feliz de acá hablar con ustedes. Me encanta, antes de empezar yo decía, te estaba medio explicando y yo no, pues Lina es la que nos tiene que dar clases de cámaras, de actuación, luces, micrófono, porque realmente, ¿cómo llegaste a un escenario? ¿Desde qué edad? ¿Cómo llegaste allá? ¿Por qué? Yo empecé a estar en escenarios cuando entré a Missy. Tenía 7 años, 6 años más o menos. Realmente yo no sabía que cantaba en ese entonces. Fue muy chistoso porque mi mejor amiga del colegio estaba en Missy, yo estaba en una escuela de ballet. Y a mí me entró la idea de entrar a Missy, pero porque estaba mi amiga, no porque yo sintiera como una afición por cantar o por estar como en un escenario más grande. Y allá uno le hace una audición como para saber en qué nivel meterlo cuando ya va a empezar clases. Y bueno, hicimos la audición de canto, hicimos la audición de baile y después había una audición de canto individual y tocaba cantar un solo y yo me puse a llorar, pues claro, pues era muy chiquita, me puse a llorar, yo me acuerdo que Missy fue como, tranquila, mira, ¿cómo te llamas? Lina, tal, y me dijo como, bueno, cálmate, como canta, y yo listo, y yo canté, hice la audición, todo bien, y después Missy llamó a mi mamá un tiempo después y le dijo como, esta niña tiene que empezar clases de canto ya. Porque como así, o sea, nadie sabía qué cantaba, qué está pasando, y mi mamá fue como, no, pues si tú dices que toca meter la clase ya, pues de una. Ya, y empecé, y yo por eso siempre digo que agradezco mucho todo mi proceso en Missy, que le agradezco mucho a ella, que ella básicamente descubrió como ese talento cuando todavía estaba un poco en bruto, ¿no? Y ahí estuve hasta los 19 años y no paré. Y como para mí Missy siempre ha sido una película, yo nunca he ido, yo siempre decía, mamá, yo quiero que me metas, quiero ir, siempre te escuchaba a ti desde chiquita, pues en el colegio tengo Missy, para ti Missy era como tu personalidad, te definía tus planes, siempre ibas a Missy, cómo funciona Missy, ibas todos los días, qué clases tienen, cómo son los horarios. Digamos que depende mucho de cómo uno se quiera formar, pero yo desde el comienzo quise estar en todo. Entonces tomaba clases de ballet, tomaba clases de tap, tomaba clases de jazz, tomaba clases de canto y tomaba clases de actuación. Wow. Y aparte de eso, estaban los shows profesionales que hacían en Navidad, que pues acá en Bogotá son famosos. Y un día estaban buscando a niños para reemplazar como a unos niños que habían salido del elenco porque ya estaban muy grandes. Y yo estaba en una clase de jazz y Missy entró con el director de ese momento que se llamaba Rob Barron. Y Missy empezó a señalar como, mira, es ella, yo no sé qué. Y yo dije, bueno, pues, ok, X. Y me llamaron para estar en ese show y de ahí en adelante pues seguí audicionando y afortunadamente seguí pasando. Entonces ahí pues ya los horarios se volvían mucho más pesados porque claro, cuando uno tiene que montar un show pues es con 6 meses de antelación y son ensayos de martes a domingo. Ya después cuando uno entra al teatro pues uno está en el teatro una semana completa todo el día y pues uno en el colegio. Tenía otras actividades aparte como extracurriculares que mi mamá, entre comillas, como que me obligaba a hacer, entonces estaba en Kumon, entonces tenía como 1000 cosas que hacer al mismo tiempo. Entonces, claro, yo estaba dividida en 800 pedazos desde que tenía 7 años y siempre estuve acostumbrada como a ese ritmo de trabajo.
Qué difícil, pero bueno, fíjate que, ¿ves, Se Male? puede. Me tienes que agradecer, ¿no? Yo nunca les puse tanto, les puse tenis y ya. Pero no, quiero hacer una aclaración, Linis, para que sepas. A Male sí le dimos la oportunidad, ¿te acuerdas, Angelitos? Que era un programa de Caracol. claro. sí. Ahí estuvo Julio Velázquez. Es bueno, entonces nosotros llevamos a los 3 niños, a Juan Baco. No me dieron la oportunidad. O sea, escucha la historia. Bueno, no, Juan Sebastián, mi hijo grande, era el que cantaba, entonces dijimos, vamos a llevarlo, entonces me conseguí un amigo para no hacer la fila, no sé qué, fuimos a la audición, entonces Juan Sebastián le tocó cantar, entonces cuando cantó Juan, dijeron, ay, bueno, entonces no, que cante el otro niño, ¿no? Como que no le dieron mucho, entonces cantó Nicolás es súper tímido, obviamente pues no le salió ni la voz, nada, entonces dijeron, ay, no, entonces la chiquita, yo, no, o sea, no te preocupes. Ya no. La chiquita, no te preocupes. O sea, entonces él, no, pero pongámosla a cantar. Bueno, la seleccionaron en Angelitos. Y llegué hasta la semifinal. ¿Cómo así? Yo llegué hasta la semifinal o a la final, no me acuerdo, pero me acuerdo que yo iba un montón, tenía que ir al canal, mi Obvio. tío me acompañaba, o sea, todo el mundo. Yo llegué hasta la semifinal o final, no me acuerdo. Entonces, yo no sí te sabía dimos la Y nadie me daba ni un, nada, nadie daba un peso por mí. O sea, te lo juro que yo le decía al señor, no te preocupes, ella no, porque yo nunca había cantado ni Los Pollitos. Pero bueno, le fue súper, solo que ya después tampoco era tu pasión, ¿no? No me acuerdo, en verdad era muy chiquita, era muy Claro. chiquita, pero me acuerdo que me sacaron porque yo siempre cantaba la misma canción. Ya. O sea, entonces me decían, como esta niña no puede aprenderse otra canción, o no ¿Y sé. te acuerdas que cantaba? Como Buenos días, sol, buenas noches, luna. Era muy chiquita, genuinamente, era muy chiquita. Wow, qué locura. Pero sí, por ahí ven artística no fue mucho. Pero lo que es tener talento, o sea, increíble porque tú no querías cantar, o sea, nunca habías tenido la iniciativa, fue que No, pues no te sabía, llevaron y exacto. te salió bien. ¿Y en tu familia hay alguien artista que cante, baile o porque Pues realmente en mi familia, pues como núcleo central, mamá, papá, hermano, no. La familia de mi mamá es súper musical, entonces pues Ok. siempre tuve a mis tíos tocando arpa, cuatro, guitarra, cantando, pero realmente como que todavía pues no es una pelea, pero es como ese chistecito de la vena artística salió de mi lado, pero no salió el mío, pero genuinamente nadie sabe realmente de dónde salió. y todo ese transcurso que me contabas que hacías demasiadas cosas en el colegio e igualmente también te iba demasiado bien en clases, me acuerdo perfecto. ¿Nunca sentiste como cansancio, agotamiento o FOMO por de pronto no estar en los planes con tus amigas y tener que ir a un ensayo o a Kumon? Sí, digamos que en términos del cansancio, la verdad es que hoy en día me doy cuenta que yo desde chiquita estuve muy acostumbrada a un ritmo un poco tóxico de trabajo en donde, claro, todo el tiempo tenía cosas que hacer y tenía escasamente tiempo para respirar, o sea, yo estudiaba con alarmas, yo llegaba al colegio a las 3:30, entonces de 3:30 a 4:30 hacía esto, de 4:30 a 5:30 hacía esto y después me iba a misa y volvía y seguía haciendo cosas y claro, para mí era muy normal estar en ese ritmo de trabajo como tan arduo. Pero obviamente pues el FOMO que llamas pues sí estaba, sobre todo cuando ya teníamos como 15, 16 y entonces empezaron las fiestas y todo el mundo salía y los planes y la cosa y yo pues claro no tenía tiempo para nada y cuando tenía tiempo o estaba muy cansada o mi mamá me veía muy cansada y era como mira yo entiendo que quieres salir pero es que necesitas descansar entonces no. Entonces, claro, siempre fue un tema como de, me encanta lo que estoy haciendo, pero al mismo tiempo estoy como perdiéndome un poco como las experiencias que todos mis amigos están viviendo sin mí. Duro. Hace poquito entrevistamos también a un deportista tenista y nos decía exactamente lo mismo, ¿no? Pero yo sí pienso, y esto es un paso diario que queremos compartirlo y quiero que tú me confirmes, pues para lograr las cosas que uno quiere, los sueños, pues hay que esforzarse mucho, Claro, ¿no? Y hay que claro. dar siempre el extra, ¿no? Sí, sacrificios. sí, exacto, nos tiene que dar ese extra mile, ¿no? Como Exactamente. dar ese paso extra para poder llegar más allá. En este caso, pues sí, yo pues, estaba en mí, sí, mi prioridad era poder estar en todos los shows que yo pudiera y cumplir en el colegio y poder como ser perfecta como en todo, que eso ya es otro tema que les contaré, pero sí, claro, o sea, son sacrificios que uno tiene que hacer para poder lograr las cosas que uno quiere en el momento. Ujú. ¿Y cómo crees que uno tan chiquito puede tener ese cambio de mindset? Porque es muy normal decir, no, yo quiero estar con mis amigas porque voy a ir a trabajar, porque al final también cuando hacías un show estabas trabajando. ¿Cómo hiciste ese cambio de mindset o realmente nunca lo sentiste como sacrificio, como lo ves hoy en día, sino también disfrutabas tanto Missy y las otras cosas que
no era un sacrificio tan... Sí, no lo sentía tanto como un sacrificio, lo que te digo, cuando ya estaba un poquito más grande fue como, fue pucha, claro, todo el mundo estaba viviendo como sus vidas en otros aspectos y yo estoy acá, pero nunca sentí como ese cambio de mindset porque, claro, como empecé desde tan chiquita, pues para mí eso era Lo Lo normal. lo normal. normal. Claro. Bueno, y tu familia siempre te apoyó, o sea, te veían súper atareada, súper cosas. ¿Ellos eran los que te insistían o te decían, mira, tómalo con calma, escoge ciertas cosas? ¿Cómo fue el tema familiar? Creo que al comienzo, claro, cuando uno tiene un hijo chiquito y canta y baila, pues es como la novedad y no, divino mi niño en el escenario, claro, pues es espectacular, pero siento que con el tiempo ellos empezaron a tener un poco como de dudas al respecto cuando estaba en Missy sobre todo porque pues claro, el sacrificio no solo era mío, ¿no? Pues Claro. mi mamá me tenía que llevar al ensayo, al teatro, recogerme a las 2 de la noche, llevarme a la casa, recogerme temprano al colegio para llevarme al teatro, lo que fuera. Y encima de todo pagar, para que no exacto, estuvieras ahí. Sí. exacto, sí. Entonces, claro, pues era un sacrificio muy grande de todo el mundo que, Ujú. claro, al comienzo yo no entendía porque sí hubo momentos en donde en verdad mi familia y mi hermano ya eran como, "Ay, ya salte, o sea, qué mamera, Sí, no sí, nos podemos sí. ir de vacaciones temprano, siempre tenemos que estar haciendo todo en torno a ti, nunca estás con nosotros, nunca compartes con nosotros, entonces ya, Claro, pero claro. yo era como, no, yo necesito hacer esto. Ujú. Y eso con el tiempo como que fue generando problemas, pero ahorita que ya hago música, creo que pues ellos ya entendieron que ese es el ritmo de vida que hay y obviamente pues sí hay un aspecto triste y es que pues honestamente el tiempo que yo pasé con mis papás cuando era chiquita pues era muy mínimo, o sea yo de verdad hubo un tiempo en el que yo pasaba más tiempo con la gente de mi sí que con mi familia y viajaba más con la gente de mi sí que con mi familia Increíble. y hay muchos recuerdos de los que ellos hablan, de salidas a comer, de viajes, de todo, que yo pues no estaba porque estaba en un ensayo o estaba cantando o lo que sea y hoy en día pues es un poco parecido y pues ya pues tristemente así tuvo que ser, pero pues unas por otras digo Claro. yo. ¿Y qué recuerdos o momentos te marcaron de esa etapa? Yo creo que muchos. Creo que el más especial para mí siempre va a ser cuando nos presentamos en el Lincoln Center en Nueva York. Wow, claro. Yo tenía 12 y a mí a veces como que se me olvida, como que yo hablo de eso y es como, yo estuve en Broadway cuando tenía 12, pero es como una cosa que uno, claro, cuando uno es chiquito uno normaliza todo y pues esa era mi vida y era como, bueno, sí, y hoy en día lo cuento y es como, wow. Wow. Creo que eso fue un momento como muy bonito porque también llegar a Nueva York con su música original era un sueño muy grande para mí, sí, y poderlo lograr como con una producción tan grande y nos fuimos 80 personas de un elenco para allá con un sueño que en verdad ella veía muy lejano, entonces fue una cosa muy loca y fue algo muy especial y yo creo que ese para mí siempre va a ser como mi recuerdo más puntual y más especial con ella. ¿Y alguna frustración, por ejemplo, que estuvieran montando un show y no te escogieron o te pusieron otro papel que tú no querías? ¿O Pues, siempre lograste como... yo creo que, claro, cuando uno es chiquito, uno siempre es muy caprichoso. Entonces, claro, había momentos en donde, no sé, mis amigas tenían el vestuario bonito y yo no. Entonces Ajá, era como, ay. sí. Pero creo que no, con el tiempo, uno estando en ese tipo de ambientes, uno también aprende que el rechazo es algo que está. Ujú. Y yo tuve momentos en donde pasaba las cosas y después me llamaban y me decían, no, mira, encontramos a alguien que lo hacía mejor y todo bien y ya, y así es. Entonces, como que no, nunca hubo un momento como de frustración en donde yo dijera como, ah, qué barra. Obviamente, pues uno sí quiere lograr cosas, pero pues es un mundo literal como de rechazo. El rechazo es constante, lo Claro. mismo en la industria musical, es algo que uno no puede evitar y eso digamos que hace que uno también como que coja más carácter. Y esa es la vida, ¿no? O sea, la Exacto. vida es ganar el partido, que los cojan para el show, que le den el trabajo, que le den la Exacto. promoción, que el novio se consiga un novio, que no lo consiga, esa es la vida, ganar Claro, y perder. pero se me hace muy duro tener que vivir esas cosas desde tan chiquito. Ay, Porque sí. claro, cuando uno es chiquito, tú lo dices, uno es muy inocente o muy caprichoso. Y tener que vivir esas cosas ya de grande, de frustraciones, de un escenario, de manejar cámaras, ¿cómo te preparas para eso a tan corta edad? Yo creo que lo mismo, como cuando uno es tan chiquito es como aprender a caminar. Uno se sube a un escenario y cuando uno es chiquito, claro, uno no tiene tantas inseguridades, uno no tiene la mente como tan llena de basura, la verdad. Entonces, claro, montarse ya se vuelve una cosa muy mecánica. Entonces, sí, como que sí hay un tema siempre como de preparación y de como sentirme como
en el piso, en la tierra y como sentirme conectada con lo que estoy haciendo, pero sí, como que nunca tuve ese momento de, no, qué susto salir y, bueno, porque sí, ya era en verdad parte de la rutina. Eso no significa que no lo disfrute, porque obviamente me encanta y lo amo, pero claro, cuando uno coge como esas habilidades desde que uno es chiquito, es como más fácil acoplarse a esos ambientes. Y en ese momento, o sea, decías, mi carrera es ser artista, cantante, Sí, no. bailarina. Exacto, o sea, yo siento que yo sabía que el teatro musical era una pasión muy grande, yo sabía que mi voz era como mi atributo más grande de las 3 disciplinas que uno aprende allá, porque pues yo no es que fuera la mejor bailarina, yo se los confieso. Em, pero como que una parte de mí también, como que sentía que ese no era como el camino correcto para seguir, sobre todo a medida que fui creciendo también. Claro, los papás a uno le empiezan a aconsejar cosas y pues el mundo de la música es muy incierto. Yo al final del día, yo como le estoy diciendo que soy una música de mentiras porque yo no sé de teoría musical. Entonces, claro, yo también decía, bueno, yo entro a la universidad y estudio música, pero igual yo no sé nada. Entonces, como que a medida que fui creciendo, empecé como a desligarme un poco de esa idea porque pues estaban estos consejos de mi papá de tal vez otro tipo de carrera que sea un poco más formal y un poco más precisa y segura es mejor. Y yo lo empecé a pensar y yo dije, bueno, pues sí. Y porque también una parte de mí decía, Missy, pues Missy no va a ser para toda la vida, ¿no? Como, ¿qué más se puede hacer aparte de eso? Pero en ese momento yo no tenía como la idea de volverme una popstar o mucho menos. Yo solo sabía que me encantaba cantar, pero no sabía cómo qué hacer con eso. Entonces, Sí. claro, cuando yo ya estaba en 10º, 11, que ya todo el mundo, ay, ¿qué vas a estudiar? Tarará. Y yo, pucha, ¿y yo qué hago? O sea, como que no tenía muy claro cuál era el camino hasta que decidí, yo dije, bueno, diseño, arquitectura y decidí meterme en arquitectura y en el momento yo no lo pensé tanto porque fue como, bueno, pues igual está a mí, sí, puedo seguir teniendo como mi conexión con la música y estudiar mi carrera y se acabó el problema. Pero, claro, pues ya después cuando entré a la universidad fue otra cosa. Pero además en completamente Missy distinta. en algún momento se retiran no hay más Sí, espacio. uno se retira. Digamos que lo que pasó en mi caso los fue retiran. que ella falleció Ajá, y yo me salí. Yo decidí no estar seguir. más allá. claro. Porque la verdad la muerte de ella también fue como una cosa muy complicada para mí y pues bueno, para todos nosotros en general fue una cosa que nadie se esperaba Además fue un show, y ¿verdad? sí, ¿Y estabas en ese show? sí. Ay, Dios, qué Sí, sí, duro. sí. Entonces, claro, como que yo pues decidí salirme de ese espacio y solo estudiar arquitectura y ahí me di cuenta que yo era absolutamente miserable. Además, arquitectura es una carrera demasiado Claro, pesada. difícil, Entregas, es muy pesada cosas. y más allá que fuera por la carrera era porque me hacía mucha falta hacer música y yo no sabía cómo, o sea, como que no sabía de qué agarrarme porque pues claro, me hiciera como ese lugar seguro de coger música fácil porque pues igual yo solo iba y cantaba y ya, o sea, no tenía que hacer mucho más. Y cuando ya no tenía eso, en ese momento Andy estaba empezando Timo y yo lo veía y cantaba y sacaba sus canciones y yo decía, güey, pucha, ¿será que yo debería estar haciendo esto? Pero no sé, qué susto. Y más porque una vez tú dejas Missy, estás dejando a un lado la identidad que te ha perseguido toda tu vida. Exacto, Llevas sí. 19 años cantando, bailando, actuando y de la noche a la mañana lo dejaste a un lado para hacer maquetas. Sí, exacto. Y además eras famosa, o sea, te aplaudían, te reconocían y llegaste a la universidad y eras una más. Y ni siquiera, yo creo que más allá como del aplauso y eso, porque a mí mis papás siempre me enseñaron como a que yo era, pues, normal. Bueno, sí, Lina, te presentaste en el Lincoln Center, pero igual tú tienes que ir al colegio mañana y tú tienes que estudiar y tienes que hacer tus cosas y tú te tienes que graduar. O sea, eso es como Buenísimo, sí. lo primero y lo más importante. Entonces, para mí como que nunca hubo ese momento de, en mí sí era algo más especial y acá no. Porque aparte yo siempre he luchado como con un síndrome del impostor tenaz en donde todo lo que yo hago para mí es como todo el mundo lo puede hacer. Entonces, claro, literal, yo pasé de tener algo musical a hacer maquetas todos los días, sin dormir, sin hacer nada. Y yo decía, no, ¿qué es este desespero? Como que yo genuinamente no me hallaba sin hacer algo más. Y en un momento de la carrera no dijiste, me voy a cambiar a música o esta no es mi carrera, o tú dijiste, ya la empecé, ya la termino. Yo ¿O la no tuviste esa empecé crisis? y como en tercer semestre yo dije, pucha. Y yo me senté y le dije a mi papá y yo, Ricardo, Esto no es lo mismo. esto no es lo mío. Y me dijo, entonces, ¿qué es? O sea, yo siento que tú eres muy buena en muchas cosas, pero ¿qué es? Y yo,
No No sé, sé. honestamente no sé. Entonces en ese momento yo empecé a sacar covers en Instagram como para poder hacer algo como musical al lado y Juli Velázquez en ese momento estaba retomando su carrera porque Juli había parado de hacer música mucho tiempo y como en 2019 Juli me invitó a cantar con ella en un acústico que hizo, pero oigan, o sea, de verdad, esto fue un acústico que Juliana hizo para 10 personas. O sea, Muy esto bien. En su fue casa, pues. literal cuando Juli estaba retomando en verdad todo. Y bueno, estábamos ensayando para el acústico, la cosa, y Juliana me dice, bueno, ¿y tú qué? Y yo, no, pues estudiando arquitectura. Y Juliana, ¿qué? Y yo, no, pues sí, Juli me dice, no. No, Lina, ¿a ti qué te...? No. Y yo, no, porque me decía, ¿de verdad, Lina? ¿Con tu voz? ¿En serio? Y yo, ¿cómo así? Me decía, imposible. Imposible, me niego a que tú con tu voz no hagas algo musical. O sea, no. ¿Por qué? Y yo, no, pues Juli, no sé cómo empezar. Y me dijo, Lina, no, o sea, por favor, escúchate. Yo necesito como que tú entiendas como lo que tú puedes hacer con tu voz y me estás diciendo que no vas a hacer nada. Y yo, y Juliana me dejó pensando mucho y yo dije, güey, pucha, ¿será que sí? Y Juli me había presentado a una productora vocal que me presentó a mi productora musical de este momento, que se llama Mariana. Y yo dije, bueno, no, pues tomemos el impulso. Y le escribí y empecé a trabajar con ellas dos, pero en verdad fue porque Juliana Velázquez me regañó. Pero ahí paralelamente seguías con Sí, yo ahí arquitectura. paralelamente seguía con arquitectura y dije, bueno, empezó la pandemia, yo ya había dejado mi primera canción grabada, salió en la mitad de pandemia, literal, mayo de 2020 salió mi primera canción y en el momento yo dije, bueno, pues estamos en pandemia, pues voy a seguir sacando canciones porque pues tengo un par de canciones guardadas, pero pues ya. Y de un momento a otro ya estaba acá. Pues como que solo fue un proceso muy rápido en donde saqué una canción, saqué otra y ya después estaba sacando mi primer EP y tuve mi primer show y como que se empezaron Todo a desenvolver fluye. un montón de cosas pero fue en un segundo en donde yo dije, "Jue pucha, ¿en qué momento me metí?" O sea, literal, lleno. me desperté y ya era artista. Pero te graduaste, le diste el diploma a tu papá y dijiste, nunca voy a trabajar como arquitecta. Yo me ¿O gradué. alcanzaste a pasar hojas de Sí, vida? sí. Yo me gradué y yo dije, bueno, por fin terminé esta carrera que sufrí tanto porque en verdad no me gustaba. Y yo me gradué, en verdad, siempre haciendo a la par la música. Entonces yo tenía momentos de verdad donde los profesores se burlaban de mí porque yo llegaba a la universidad, dejaba la maqueta, presentaba y era como, bueno, tengo un show, me tengo que ir, entonces me iba al otro lado de la ciudad, después me volvía a los Andes, presentaba otra cosa, no dormía, o sea, era una cosa como de verdad donde tenía 1000 cosas a la vez. O sea, de hecho yo me gradué de la universidad y 5 días después tuve el show más grande que tenía hasta el momento como para 300 personas. Entonces me tenía que graduar y tenía mi tesis, pero tenía ensayos y tenía cosas, entonces como que, claro, todo siempre fue como una mezcolanza de todo donde yo no pude como asimilar nada y yo me gradué y yo dije, bueno, ¿qué hago? Y yo dije, bueno, pues igual no está mal como pasar hojas de vida y ver cómo puedo como ir bailando con esas dos cosas a la vez. Wow. Y yo pues he trabajado en arquitectura, yo ahorita sigo trabajando en arquitectura. Wow, eso no lo sabía. No, eso no sabíamos. Sí, porque sí, sobre todo ahorita como estoy en un break de la música, como les contaba, porque pues este año también emocionalmente no ha sido el mejor y el año pasado tampoco, entonces como que decidí también como echar un paso para atrás para volverme a reconectar con la música, porque este también es un mundo que exige mucho, no solo en términos de tiempo, sino emocionalmente. Entonces yo siempre busqué algo como que lograra balancear esa carga como emocional que tenía la música y poder manejar como esos dos mundos. Obviamente a veces es muy complicado y uno no le alcanza la vida para nada, pero como que siempre me pareció importante como lograr mantener ambas cosas como andando. Oye, no, yo no sé por qué le decimos a esta generación de cristal. O sea, oyendo a Lina, bueno, y a ti, a muchas personas de la edad de ustedes, hacen de todo al mismo tiempo.
es increíble, o sea, de verdad que de admirar y eso que sea un paso diario. Oiga, todo uno puede lograr hacer todo lo que quiera al mismo tiempo, ¿cierto? Sí, No, sí, eso no es sí es sino una... proponérselo y seguro se logra. Y al final una cosa no excluye a la otra y lo has Exacto. demostrado toda tu vida. Exacto, exacto. Obviamente, pues no va a decir mentiras, igual con ese todo se puede, pues hay mucho sacrificio y Claro. hay muchos momentos de frustración y hay mucho cansancio y hay momentos en donde uno se siente perdido y uno ya no quiere hacer nada. Eh, pero sí, de que se puede, solo hay que saber manejarlo. O sea, ¿y qué crees que es más fácil o más complicado hacer? ¿La arquitectura o la música? O sea, porque yo pienso que como que en una profesión tradicional, pues eres tú contra tú. ¿Sí? Claro. Contra ti. En cambio, en la música eres tú contra el resto del mundo que le guste tu música. Sí, creo que sí, es un poco lo que hablas en el sentido de que, claro, la arquitectura al ser una carrera mucho más tradicional, pues cuando uno está empezando sobre todo, pues claro, hay quienes de una se tiran a lanzar su propio estudio o bueno, lo que sea. La mayoría empiezan siendo delineantes para otros arquitectos, empiezan con puestos de arquitectos junior, lo que sea, y claro, son puestos también muy peleados y uno también tiene que venderse un poco con su Claro. portafolio y con sus capacidades y como con lo que uno tiene que hacer, como con cualquier otra carrera. Em, pero, claro, con la música, lo que hablábamos como también un poco de tu trabajo, Malet, pues uno es su empresa y uno es su producto. Uno que hace y uno es como que hasta qué punto puede llegar a hacer cosas para venderse a uno mismo, ¿no? Claro. Entonces es Diferenciar, yo soy Lina cantante, yo soy Lina hija, yo soy Lina persona. Exacto. Y porque honestamente para mí eso es algo que yo hablaba con mi psicóloga, que genuinamente se me volvió un tema en donde yo tenía como mis personalidades súper divididas. Entonces yo soy Lina cantante, pero Lina cantante no es lo mismo que Lina arquitecta. Pero entonces yo qué soy, como... Sí, o cuál me gusta más o qué quiero ser. Exacto, exacto. Y entonces Lina cantante como es distinta a Lina arquitecta y se presenta distinto y habla distinto. O sea, de verdad, como que empezó a hacer todo un tema como de uno qué es y uno cómo se presenta. Y al final del día como que he tenido que aprender que independientemente de que son dos tareas completamente distintas, pues igual yo soy una sola persona. Claro. Pero sí es como yo soy mi propio producto, cómo me vendo, qué hago. Y eso a veces para la cabeza es muy pesado porque de verdad hay momentos en donde uno es como, ¿será que el problema soy yo? O sea, yo siento que la música está bien, yo siento que la forma en la que se está promocionando está bien, como, ¿será que mi cara tiene algo malo? ¿Será que yo no caigo bien en redes? Como, en verdad se empieza a volver un tema como donde uno empieza a dudar mucho de uno mismo y como de lo que uno vale un poco también, porque... Claro, al ser uno mismo como ese producto que se tiene que vender, se empieza a volver un poco como extraño para la cabeza. Pero ¿no crees que el estar en escenarios desde tan chiquita y lo que hablábamos de manejar las frustraciones a tan corta edad te preparó en cierto modo para esto hoy en día o al revés lo empeoró todo? Yo siento que en cierta medida sí ayudó, como en términos de que hay artistas que van a escoger para algunas cosas o que van a entrar a este festival o que van a entrar a esta playlist y uno no y lo que sea y es como, bueno, está bien. Pero siento que, claro, yo con Missy me presentaba y hacía cosas que al final del día eran ajenas a mí. O sea, Missy escribía esa música, la coreografía era de otra persona. Ellos se encargaban de vender. Ellos se encargaban de vender, ellos se encargaban de hacer todo y yo solo tenía que montarme en un escenario como a materializar todo eso. Pero, claro, Ahora pues, todo depende de ti. esta música es mía, ¿sabes? Como es lo más cercano a mí que existe en el planeta, porque toda esta música es lo que a mí me representa. Entonces es como, juepucha, este rechazo ahora es como completamente hacia mí y hacia lo que hago, que obviamente uno no se lo tiene que tomar tan personal, porque pues eso es como la regla número 1 de la Nada industria. es personal. Exacto, y de la vida, nada es personal. Pero, claro, es como, juepucha, ¿será que tengo que coger por otro camino o será que tengo que cambiar algunas cosas? Como ese rechazo se reinterpretó de otra forma, porque siento que también son industrias muy distintas y Claro. funcionan de maneras muy distintas. Entonces, sí, como que por un lado sí me preparó, pero por el otro, para mí fue una patada en la cara también, porque fue como, uy, fue pucha, esto es
Pero Sí. bueno, no, o sea, indudablemente, y tienes que aceptar que eres una triunfadora. O sea, en Missy te luciste, una carrera brillante, con la música, pues has llegado muy lejos, mucho más lejos que otros compañeros tuyos o personas de tu misma edad que están arrancando en la música. Entonces hay que creérselo, pues, eso indudablemente hay que creérselo. Bueno, ¿y cómo tú compones? ¿Quién te pone la música? Cómo es la dinámica de una canción para que llegue? Pues depende mucho. Esto es una pregunta que a mí me hacen mucho y yo siempre digo que hay como distintas formas en las que uno puede llegar a una canción. En la parte musical, pues mi dupla es mi productora, lo que les digo, se llama Mariana, su nombre artístico es M y Mariana es básicamente el otro lado del proyecto de Lina Sanabria. O sea, es de las dos, lo compartimos y creativamente ella es como mi persona. Entonces, de la parte musical, ella siempre está como a cargo de eso, de la producción, de la armonía que va a tener, de lo que sea, como relacionado con producción, mezcla, sonido. Eh, y ya para componer, digamos que depende mucho. A veces yo estoy en mi casa, me siento en el piano, escribo algo, se lo mando a Mariana y le digo, mira, tengo esta idea. Entonces ella produce ya algo encima y trabajamos sobre eso. A veces uno tiene una sesión, ya tienen un beat montado, entonces uno escribe sobre ya esa producción que está medianamente organizada. O a veces uno tiene una sesión y uno se sienta con una guitarra o con un piano y empieza a escribir desde ahí. A veces puede pasar que yo ya tengo o el nombre de la canción o cómo quiero que suene el coro, o vi este TikTok que tiene esta frase que me encanta, entonces como que quiero ver cómo incorporar como esa historia que vi en un video o en lo que sea y ponerlo, como que depende de muchas cosas, como que yo siempre intento coger creatividad de todo lo que pueda para siempre tener como temas de qué escribir. Claro. ¿Y desde hace cuánto estás en un break? Y si se puede saber por qué llegaste a ese break y si ese break tiene deadline. O sea, hasta tal día estoy en break. O eso es incierto. Pues en este momento yo la verdad todavía no sé cuándo voy a retomar. Digamos que lo que pasó fue que desde el año pasado, pues yo he contado un poquito como al respecto en mis redes sociales y es que pues yo había luchado con un desorden alimenticio desde que tenía como 12 años y nunca había hecho nada al respecto. Y el año pasado, digamos, como que empecé a taclear un poco ese frente de mi vida que honestamente me estaba hundiendo cada día más y más. Y este año digamos que superé un poco el tema del desorden alimenticio, pero mi depresión, honestamente, estaba en un punto muy bajo y entré en un episodio depresivo bastante complicado y con mi equipo, que afortunadamente la prioridad para ellos siempre soy yo como persona más que como artista, pues como que se tomó la decisión de que tenía que parar por el momento para concentrarme en mí y en mejorarme, porque al final del día para todo este tipo de carreras tú entenderás perfectamente, pues si uno no está bien uno no puede hacer nada. O sea, lo primero es uno y como eres tú al frente de la cámara, tú al frente de las reuniones, tú al frente de las sesiones o de lo que sea, si uno no está bien, el resto de cosas no van a funcionar porque uno es como ese núcleo de todo. Claro. ¿Y crees que pudiste haber ignorado un poco el desorden alimenticio y la depresión con tantas actividades al tiempo? Claro, es que yo creo que eso fue lo que intentando pasó. esconder. Sí. Yo tuve toda mi vida realmente se trató de esconder como esa parte emocional que yo tenía por mejorar, porque también, claro, por tanta responsabilidad y por tantos sueños y por todo, para mí la prioridad siempre se convirtió como cumplir en todo. Y eso en un punto se volvió muy tóxico porque entonces para mí ya lo otro no importaba. Era, bueno, ok, me siento mal, pero no importa, yo tengo que cumplir. Bueno, pasó esto, pero no importa, tengo que hacer las cosas. Entonces, claro, en cierta medida, literal, yo cogí todas las responsabilidades que tenía y metí como en un cajón todos los problemas que tenía que mejorar y claro, lo que terminó pasando fue que todo se rebosó de un momento a otro y yo ya literalmente no tenía para dónde coger. Entonces, sí, como que por querer hacer más, entre comillas, terminé haciendo menos en un punto. Entonces, sí, como que decidí parar y tomar un respiro y también Y creo como que eso es un gran paso diario, el parar, Absolutamente. el mirar atrás, el reflexionar, el primero yo y después ya lo demás, porque si yo no estoy bien, pues no puedo hacer las cosas bien, no me puedo Sí, vender bien, no puedo exacto. escribir bien, no puedo cantar bien. Exacto. Y yo, la verdad, nunca en mi vida había parado. O sea, de verdad, para mí fue muy loco y fue muy duro parar, porque yo, de verdad, claro, lo que hablábamos, yo estaba acostumbrada a hacer 1000 cosas a la vez y claro, pues hace 3 meses yo le decía a mi mejor amiga, como es que yo no, o
o sea, yo nunca en mi vida he estado quieta, yo siento que soy inútil. O sea, de verdad, como que se volvió un punto un poco tóxico en donde yo decía, si yo no estoy haciendo 1000 cosas a la vez, yo genuinamente no valgo nada. Y claro, me di cuenta que yo estaba viviendo en un ritmo muy tóxico y ahí fue cuando caí en cuenta como de que de pronto cuando chiquita yo estaba en un nivel de estrés que en verdad era muy necesario, estaba en un nivel de cansancio, en un nivel de exigencia que mucha gente no vive a esa edad y que ahorita que paré fue que me di cuenta que no era normal. O sea, yo a veces molesto y yo digo como genuinamente yo ahorita vivo una tranquilidad que yo nunca en mis 25 años de vida había sentido. O sea, como que estaba de verdad acostumbrada a un ritmo en donde Sí, yo te puedes solo ver iba. una serie. No, en verdad, o sea, yo llego a mi casa y no, claro, escribo todavía, yo estoy componiendo para otra gente, dirijo voces para otra gente, porque pues igual la música es parte de mí, punto final. Pero sí, como que de verdad, yo me siento y a veces digo como, así se siente la tranquilidad y yo no Pero sabía. es esa productividad tóxica que Claro, realmente... exacto. No, es que venías en una carrera de éxito absoluto, lo que te decía, o sea, todo el mundo te aplaudía, tenías el disfraz divino, el vestido, el baile, no sé qué, después arquitectura, bien, perfecto, terminaste, o sea, era una carrera de éxito absoluto y después diste, bueno, ya, o sea, eso no es real, eso es como una película. Sí, exacto. Todo el mundo exacto. cae, se levanta. Sí, sí, sí. Eh, Y porque yo creo que como algo que dices ahí muy importante es que a la larga, sí, he tenido momentos muy buenos en mi vida en donde he tenido oportunidad de hacer cosas que mucha gente no puede Claro. hacer y Pues a he Male no la aprendido muchas aceptaron cosas. para cantar. He aprendido muchas cosas como que en verdad yo le agradezco a Dios muchísimo, pero al mismo tiempo es como en verdad uno no tiene que hacer todo y uno no tiene que hacer todo bien, porque es que eso fue lo otro, también es como esa productividad tóxica y ese perfeccionismo tóxico, en donde si a uno no le empiezan a ir bien en las cosas, entonces uno ya no sirve para nada y Claro. no hay un punto medio, sino es o soy lo O mejor perfecto, o soy o lo no peor sirvo que para existe en el nada, planeta. Claro. Entonces, claro, como que también para mí ha sido un poco aprender que existen esos puntos medios, porque Ujú. entonces no es o soy la mejor arquitecta del mundo o cuando estaba con muchas cosas al mismo tiempo, entonces me iba pésimo en mis clases porque no tenía tiempo para hacer nada y no había punto medio, sino en verdad sí lo hay, pero uno no es capaz de verlo cuando uno está como tan envuelto de tantas cosas. Bueno, ¿y tu familia cómo jugó ahí? O sea, ¿te apoyaron, te dijeron, o al revés, un poquito te forzaron, como a que todo fuera bien? Porque yo creo que todos sentimos eso, ¿no? Todos sentimos que a veces ganamos y otras veces decimos, no, no sirvo para nada, terrible, no me conseguí el puesto, no hice esto. Bueno, pero siempre, y siempre lo decimos nosotros, hay que buscar ayuda, ¿no? O sea, Claro. yo no voy a solucionar toda No. mi vida. Entonces, ¿quién te ayudó? ¿Quién te dio la mano? ¿O quién te la está dando? Pues digamos que con el tema de cumplir con todo y siempre como cumplir una expectativa, sí salió mucho en mi familia, en verdad, en mi casa mi mamá nos enseñó que siempre todo tenía que como ir de cierta forma y la ley de mi vida era, si tú haces todo bien en la vida, a ti te va a ir bien en la vida, que obviamente eso no es tan así, verdad, sí. pero esa era un poco como la idea que yo tenía como grabada en mi cabeza. Entonces, claro, era muy complicado porque yo sí sentía como esa presión de cumplir con todo y porque al final del día a mí sí, pues era un trabajo y era una decisión mía, pero eso no era excusa para no poder rendir en lo demás, ¿no? Claro. Entonces era, bueno, listo, pues tú estás trabajando en esto, pero igual, pues colegio, cumón, lo que sea que tengas que hacer, pues estas son cosas aparte y si tú quieres seguir allá en MISI, pues tú mirar cómo cumples en lo otro porque educación primero, colegio primero, entonces digamos que por ese lado yo siempre sentí como esa presión de Pero bueno, eso, tu querer mamá no es la cumplir. única. Todos, Claro, todos claro. fuimos así. Sí, o sea, sí, sí. todas fuimos. Yo le decía a los niños, ustedes, primero el colegio, segundo el colegio, tercero el colegio. Si quieren, jueguen tenis o vayan a la fiesta, pero el colegio es lo primero. O sea, Sí, eso es exacto, lo normal. eso es lo normal. Obviamente sí siento, y esto es algo que hablábamos con mi hermano en algún punto, que, o sea, la perfección sí era algo como, la perfección tóxica en mi casa, pues, la verdad sí existía, no voy a decir mentiras. Y claro, eso con el tiempo pues se fue volviendo un problema más grande porque, por lo que les digo, entonces yo sentía que tenía que hacer todo bien y si yo no lo hacía bien, entonces ya no valía un peso. Claro. Entonces digamos que por ese lado fue un poco complicado y como que esa tendida de mano como de sentir tranquilidad fue más que todo como de mis amigas, había profesores en el colegio que era como, necesito por favor que respires un segundo porque te vas a explotar. Entonces como que por ese lado mis amigos siempre fueron un apoyo muy grande, había profesores en el colegio que eran un apoyo muy grande, en la universidad lo mismo.
Y con el tema musical, pues en verdad al comienzo fue algo muy similar. Cuando ya, claro, yo empecé haciendo covers, pues mis papás están como, bueno, si la niña hace covers en redes sociales. Y cuando ya la cosa empezó como a crecer un poquito más, pues, claro, ahí sí fue como, fue pucha, se va a volver cantante. O sea, fue como, no. Esto es real. Sí, sí, Esto sí, es real. esto es real. Y mi mamá vivía traumatizada. O sea, mi mamá, pobrecita, esa señora duró 3 años pensando que yo me iba a salir de la universidad, que yo no me iba a graduar. O sea, esto fue como todo un drama en ese sentido de, ¿será que esta Sí, china ¿en ahora qué va a dejar de momento va a lado? decir, Exacto, chao? como en cualquier momento ya deja la carrera botada. Que eso para mí tampoco era una opción, porque yo también, si yo empiezo algo, yo lo tengo que terminar. Entonces, claro, como que ahí yo sí empecé a sentir que mis papás estaban como, pero ¿será que, Claro. ¿será que la música sí es la mejor idea? Pero pues para mí ya no había ninguna duda y con todo el respeto del mundo y con todo el respeto hacia mis papás, que los quiero y los respeto mucho, pues para mí ya era una decisión tomada y eso es algo que yo en algún punto hablé con ellos y fue como, vean, en verdad, por más metidos que ustedes estén en la película o no, pues La yo lo decisión es voy a mía, hacer porque es que claro. yo necesito hacer esto, o sea, yo Claro. me muevo y literalmente vivo por esto y pues al final del día, pues es mi vida. Perdón, pero... Y de acuerdo, pues creo que es un paso diario Qué y bonito, sí. sí es valentía, es fortaleza, Sí. es ser o sea, demasiado valiente el ir en contra de los papás. Claro. Pero muchas veces claramente respetamos a nuestros papás, Sí. lo amamos, pero ellos también son, pues primera vez papás, también están experimentando Claro. con uno, entonces el decirles como no, mira, hasta acá llegas, ahora me toca a mí, también se puede y también toca muchas veces. Sí. Absolutamente. Y yo creo que eso también es un paso diario para los papás. O sea, y lo importante es que los hijos sepan que siempre nosotros hacemos, lo que les decimos es con amor, pensando que lo estamos haciendo bien. Pero por supuesto, pues no somos sabios, no hemos vivido ni sentimos lo que ustedes sienten. Entonces muchas veces pues tenemos que hacer un alto en el camino y decir, oiga, aquí la que tiene razón es ella o él y no nosotros, papás. Entonces me parece súper valiente y estoy segura que tus papás al final respetaron. O sea, dijeron, bueno, pues dale. Sí, sí, o sea, digamos que... Pues no es fácil, ¿no? Exacto, uno, no es fácil, dos, pues... A ver, o sea, mis papás no es que sean tan pocos como los más metidos en la... Tengo papás de amigos míos que están en el show más chiquito, en el show más grande, como que en verdad, pues mis papás no es que vayan a verme a todos los shows que yo hago, ni mucho menos, y eso está perfecto. Yo tampoco estoy esperando que eso sea lo que hagan, porque era lo que hablábamos un poco antes de empezar, de que pues, claro, o sea, no todas las familias están pues como presentes de la misma forma y eso también está bien. Claro. O sea, mis papás no están súper metidos en mi proceso creativo, yo no soy la persona que escribe una canción y a la primera persona que se la muestro es a mis papás. No, en verdad mis papás son de los que escuchan las canciones cuando ya salen, al final, el producto terminado y eso también está bien. Yo siento que uno no tiene que pelear un poco como con que tanto los papás quieren estar metidos en los sueños de uno, porque incluso yo siento que a la larga es mejor, o sea, si los papás no quieren estar metidos de lleno en eso, es mejor para crear un límite y que de verdad no haya conflictos más adelante, ¿no? Como Totalmente. preferible tener una distancia y que la distancia que se tiene en ese sentido funcione muy bien y la relación funcione perfecto, a que en verdad por querer estar más de lleno la cosa empiece a tensionarse Tocar, mucho más, ¿no? claro. E igual, pues, a ver, pues mi papá en verdad financia mi proyecto y eso yo se lo agradezco un montón y cuando me han tenido que trastear al estudio, a grabar el video, a lo que sea, pues mi mamá ha estado ahí, mi papá ha estado ahí y en verdad pues eso yo lo agradezco un montón también. Pero sí, digamos, como que los que me guían siempre en ese proceso, pues han sido mis amigos y mis como compañeros de trabajo musical. Pero claro, pues la familia está presente de otra forma, pero igual también está. Perfecto, wow. Muchas enseñanzas, muchas enseñanzas. Bueno, Lina, y entonces ahora estás en el break, la arquitectura sigue, o más o menos. Sí. Cuando tenemos nuevas canciones, o no. Esto sí está en mi break. Ahorita pues estoy trabajando full como arquitecta. Yo ya tengo mi álbum listo y va a salir este año. Va a salir el próximo. Ya, o sea, 2026. sí Bueno, o sí me sale encanta. mi álbum el próximo año. Se va a llamar Las cosas que no nos dijimos. Es sobre todo pues como este último año y medio, los últimos 2 años de donde tuve que luchar con mi desorden alimenticio, mi depresión, todas estas problemáticas con mi familia, lo que en verdad nunca se hablaba, por eso un poco ese es el nombre del álbum. Y sí, ahonda un poco como en todas esas perspectivas que uno
que uno tiene en esas relaciones familiares, más que todo, en donde siento que me apoyas, siento que me quieres, a veces siento que no, o me convertiste en algo que, mejor dicho, ni yo misma puedo ver, o me ayudaste, pero ya no te quiero, o te quiero, pero prefiero tenerte lejos, como en verdad hay un poco de todo, porque sí necesité en un punto como poder sacar como todo eso que uno lleva por dentro, que en verdad a veces no habla con la familia, porque eso es algo muy, pues como muy ¿Y honesto. tus papás no han escuchado ese álbum? No, mis papás han escuchado algunas de las canciones, Claro. sí. Obviamente ellos pues están súper enterados, pues hemos hablado al respecto, porque pues yo tampoco iba a tirar la bomba como, ay, escribí una canción en mi familia. Expongámoslo. Exacto, pero igual pues ellos fueron muy respetuosos al respecto. Pues obviamente sí, unos se los tomaron mejor que otros, pero al final del día pues la decisión y como el comentario fue como, pues si eso era lo que estaba sintiendo en el momento, pues todo Y bien. creo que vas a inspirar a demasiadas personas y muchas personas se van a sentir relacionadas contigo, con tu música, con tu contenido, con tu crisis, con tu break y con pues el tema familiar, porque muchas veces vemos la familia perfecta, la familia soñada, que ahí siempre los apoyan y hasta en redes hace poquito entré en conflicto como con alguien que muestra su familia perfecta y detrás uno sabe muchas cosas, Claro. es como que uno es como, ¿qué necesidad realmente? De verdad. Muchas Sí, veces no sí. crean todo lo que ven o no esperen a que su familia sea la familia que ven en las películas o en las redes, porque pues generalmente no es así. Y lo que tú Exacto. dices, está bien que no sea así, ellos me apoyan de otra manera. Sí, Y es entender como los lenguajes del amor, hay lenguajes para apoyar. ¿Sabes? Como de pronto Exacto. mi mamá no escucha todo, pero ella me ayuda a escoger la ropa, me ayuda a trastearme, me ayuda a pagar, me ayuda. Y al final es su manera de mostrar el apoyo. sí, exacto, como que siento que preciso como con lo que hablas sobre redes sociales, como que, o sea, que la familia no sea perfecta o que no sea la que se ve todos los viernes, sábados, domingo para comer y posan todos juntos y se aman y se adoran, no significa que sea una familia que no tiene cariño por dentro, como que eso es un poco también lo que yo quería y lo que quiero como demostrar con esto, y es que pues igual sí hay cariño y hay cosas buenas y positivas, pero no hay que tenerle miedo tampoco a mostrar como eso que de pronto no está tan bien, que al final del día también es normal, o sea, creo que Exacto. todos sabemos que no. E igual Pues no nada es está perfecto. bien, no hay un bien o un mal. Sí, Eso es lo que yo creo. exacto. Eso es lo que yo creo. Bueno, Sí. yo creo que qué mejor manera de cerrar Sí, qué muchos lindo. pasos diarios en un solo capítulo. Pero mira, te admiramos profundamente. Gracias. Mil gracias por compartir todo, porque tú no sabes cuánto inspiras a la gente y Gracias. cuántas personas se van a ver reflejadas en ti. Bueno, yo he oído todas tus canciones, todo tu contenido, me encanta la transparencia, como lo genuino. Gracias. De verdad te felicito y pues siéntete una triunfadora, porque ya la carrera que llevas pues es absolutamente exitosa. Paso diario, hay que tomarse breaks, o sea, Sí, uno no puede de ser acuerdo. perfecto siempre, o sea, no, pero seguramente si después del break, después de que pares, reflexiones, vas a volver a lograr lo que quieres, y siempre busca personas que te ayuden, ¿no? Sí. O sea, Y de pronto desde lejos también se ve un poco más claro el panorama. Exacto. exactamente, Entonces, exactamente. bueno, estaremos esperando por favor ese nuevo álbum. Lo vamos a escuchar. Primicia acá en Pasos Diarios. Y mil gracias. Nos vemos en el próximo capítulo de Gracias. Pasos diarios. Prométenos que vas a volver. Sí, claro que sí, claro Por que sí.